paz total es una de las propuestas más controvertidas del presidente Gustavo Petro y que ha causado un gran debate en Colombia. Para poder comprender mejor esta propuesta y entender lo complejo que es una posible negociación con los diferentes grupos armados que existen en la actualidad, les comparto en este episodio especial de Difunde Podcast la charla que sostuve con el CERI en Buenos Aires, Argentina, sobre la paz total y las complejas dinámicas del conflicto armado y la paz en Colombia. Pero antes de comenzar, quiero contarles un poco más sobre el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. El CERI es un grupo de jóvenes profesionales apasionados por trabajar hacia un mundo más justo y desarrollado. Desde su fundación en 2002 se ha convertido en un referente en el ámbito de las relaciones internacionales, con el objetivo de generar herramientas que contribuyan al desarrollo de nuestras sociedades, promoviendo la comunión e integración regional, tanto a nivel público como privado. En el CERI se realizan diversas actividades y espacios que se enfocan a temas cruciales como la política internacional, la gobernanza global y la cooperación internacional. Entonces, el CERI cuenta con varios grupos de investigación especializados en áreas como ambiente y desarrollo sostenible, género y diversidades, cooperación e integración internacional, ciberespacio, comunicación política y paz y seguridad internacional. Pero eso no es todo. El CERI ofrece espacios para el debate y el intercambio de ideas, desde conferencias y seminarios internacionales con destacados invitados y el famosísimo Birra Debate, un espacio para discutir sobre los temas de actualidad con expertos y colegas. Si buscas formar parte de una comunidad apasionada por las relaciones internacionales, si eres estudiante o joven profesional y quieres trabajar por un mundo mejor, ser miembro del CERI es para ti. Como miembro del CERI obtendrás descuentos para las actividades que el CERI organiza. Podrás acceder a seminarios y capacitaciones que te servirán para aprender y profundizar tus conocimientos en diversos temas. Participarás en charlas exclusivas con destacados expositores y tendrás la oportunidad de expandir tu red profesional a nivel global haciendo parte de un grupo de más de 200 jóvenes y profesionales. Si te animas a ser parte de esta experiencia, te invito a visitar la página web ceriglobal.org para que tengas más información, pero igual te quiero dejar el enlace en la descripción de este episodio. Ahora sí, les dejo con mi charla con el CERI en este episodio especial de Difunde Podcast. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Agustina González, soy parte de la coordinación del Grupo de Investigación de Paz y Seguridad Internacional CERI. En esta oportunidad presentamos el laberinto de la paz total, las dinámicas del conflicto y la paz en Colombia. Tenemos el agrado de contar con la presencia de Guillermo Espina Morales, analista político internacional y profesor universitario enfocado en temáticas de insurgencias, terrorismo y conflictos internacionales. Posee una maestría en International Security de University of Sussex y un magíster en estudios políticos e internacionales de la Universidad de Rosario, y también es parte del comité editorial de la revista CERI Global. A continuación le voy a pasar la palabra a Guillermo, que nos va a presentar con la propuesta de paz total que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha venido impulsando en Colombia con el fin de poner fin a la violencia que ha afectado al país durante más de 5 décadas, y dejaremos los últimos minutos para consultas. El chat de YouTube está disponible para que dejen sus preguntas. Guillermo. Dejamos el espacio para que usted exponga. Okay. Que nos hable un poco del tema de la propuesta de la paz total. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Colombia lleva varios años en esa famosa búsqueda de la paz. Digamos, ha habido diferentes momentos en la historia del país donde estas iniciativas se dan. Yo recuerdo mucho a Ingrid Betancourt cuando ella la liberaron en la Operación Jaque, más o menos cuando lo hace el gobierno Santos. Ella decía que el problema de la política colombiana era que normalmente estábamos en una especie de balancín entre una política de mano dura y luego pasamos a una política de negociación o de mano suave, por decirlo de cierta manera, y que en cierto modo nunca habíamos podido lograr combatir a las guerrillas de esa manera porque íbamos de un lado para el otro y digamos la dinámica del conflicto se había ido de esa manera. Y en ese sentido uno puede hablar de otros procesos de paz que han habido en Colombia, más o menos desde la primera amnistía, digamos, yéndonos un poquito atrás del conflicto colombiano.
se establece más o menos desde los años 50, cuando inicia la violencia en Colombia y se forman todos los grupos guerrilleros, aunque oficialmente las guerrillas en Colombia se fundan en 1964, pero hay una visión en el imaginario colectivo que fue en 1948, cuando matan a un candidato presidencial, que es ahí cuando comienza la violencia en Colombia. Y desde entonces el conflicto ha ido creciendo en sus dimensiones, se ha ido desarrollando cada vez más, encontrar nuevos actores y nuevos elementos. Pero ahorita quisiera como andar más un poquito en qué entendemos sobre el conflicto colombiano, porque ya la respuesta que teníamos hace unos años no es la misma que tenemos ahora. ¿A qué me refiero? Los primeros años del conflicto colombiano, más o menos hasta la década de los 60, la década de los 70, estamos hablando de un conflicto que estaba centrado en la lucha contra el insurgente. O sea, normalmente, Guerra Fría, todo el discurso, comunismo, capitalismo. ¿Y qué estaban haciendo los países? Como había ocurrido en otros lugares de Latinoamérica, combatiendo unas guerrillas que tenían una propuesta comunista para tomarse el poder. Pero en los años 70 aparece lo que en Colombia se llamó la bonanza marimbera, la incursión del narcotráfico, y esto cambió totalmente la dinámica, porque estas guerrillas encontraron un mecanismo de financiación, y si uno se fija, es en ese momento en que las guerrillas empiezan a tener mayor capacidad militar para poder conquistar mucho más territorio y adquirir, por supuesto, mucho mejor armamento. Normalmente esas guerrillas pasaban de una posición defensiva defendiéndose de los ataques del Estado, y ahora a partir de los 80s, de los 90 empiezan a tener un papel ofensivo, pero de la mano con el desarrollo de los grupos narcotraficantes, que toda la historia que nosotros conocemos de Pablo Escobar y otros grupos que también estaban en compañía de él. Ahí vienen los procesos de paz, los primeros en los años 80, donde un presidente de nombre Belisario Betancur empieza a hacer la primera propuesta. Pero nosotros teníamos ya dos grupos guerrilleros, que eran la guerrilla de las FARC, la más antigua de Colombia, luego está el ELN, que es una guerrilla que hoy en día permanece, y luego de eso empezaron a aparecer otros grupos más pequeños como el EPL, el M-19, que es el que alguna vez perteneció el presidente Gustavo Petro. Había otro movimiento que era un movimiento indígena que se llamaba el Quintilame, una guerrilla indígena que estaba detrás de los problemas de la tierra en Colombia, porque eso ha sido un factor clave y fundamental. Y empiezan a ocurrir esas negociaciones. Entonces, ¿qué ocurrió a partir de esa trayectoria? Con toda esa variedad de grupos, y aquí voy a sumar uno más, que es el grupo de las autodefensas, de los grupos paramilitares que se crean patrocinados por grupos que tienen origen en grupos narcotraficantes que querían combatir a la guerrilla y que luego vienen asociados a ganaderos, a posesión de la tierra, algunas empresas privadas que se crean estos grupos para luchar contra las guerrillas. Entonces nos aparece otro elemento y empezamos a partir de ahí a negociar con estos grupos, y aquí es la parte importante, de manera fragmentada. Entonces, en los procesos de paz, nosotros encontramos que había negociaciones con las FARC en el 86, que fueron las negociaciones del Uribe. Luego estaban las negociaciones con el ELN, con el Quintilame, con el M-19, luego con las autodefensas. Es decir, a lo largo de toda esta trayectoria han habido diferentes momentos de tratar de hacer la paz, pero siempre, o un poco lo que podemos decir, es la paz fragmentada. ¿A qué me refiero? Negociamos con las AUC en el año 2000, intentamos negociar con las FARC en 1986, en los años 90 con el gobierno Gaviria, intentamos hacerlo con el 98 con el gobierno Pastrana, pero aparte negociamos con el ELN. Es decir, siempre fue como muy fragmentado, y el desafío que tiene el gobierno de Gustavo Petro ahora es, tal vez un poco de la ambición que tiene este gobierno, es vamos a negociar con todos. Es decir, el gobierno Santos dijo, vamos a negociar con el ELN, vamos a negociar con las FARC. No más. El gobierno de Gustavo Petro tiene esta ambiciosa tarea de negociar con las guerrillas, pero no solo eso, de negociar con los grupos criminales, de negociar con la pandilla, la que te roba en el barrio, la que tiene el microtráfico. Porque entiende que en cierto modo la violencia en Colombia corresponde a una lucha contra insurgente, sino que tiene un elemento mucho más grande que va desde lo que te afecta al barrio hasta los grupos armados más grandes, y sobre todo los grupos narcotraficantes que están muy enquistados dentro del Estado colombiano. Es decir, la propuesta de paz total también es muy ambiciosa porque es supremamente abarcadora de todos los elementos que posiblemente puedan existir. Y eso es más o menos, digamos, el punto de partida que nosotros tenemos. ¿Cómo logramos negociar con todos estos grupos a la vez? Y aquí viene un factor que yo quisiera señalar y que es muy importante. Todos estos grupos son diferentes, tienen un origen muy diferente. Entonces nosotros encontramos un panorama donde aparece, por ejemplo, los grupos tradicionales como la guerrilla del ELN, que es una guerrilla marxista-leninista, pero resulta que esta guerrilla no es igual que las FARC. Es una guerrilla que funcionaba muy diferente, que no tiene un mando unificado.
que si bien tiene algo que se llama el COSE, que es el Comando Central, el ELN es una guerrilla federal, ¿sí? que es muy independiente, que no tiene una estructura única como tenía las FARC. Y eso ya nos marca solo con el ELN una diferencia. Han habido problemas recientemente, y de hecho se ha cuestionado ahorita en los acercamientos, es si el ELN, el Comando Central, tiene línea de mando con todas las divisiones que hay. ¿A qué me refiero? El 6 de julio, o sea, hace un par de días, el ELN ya determinó el fin de las acciones contra la fuerza pública. 2 días antes, el ELN decreta un paro armado, ¿sí?, en una zona del noroccidente del país, es decir, de impedirle a la gente que salga de su casa a controlar la población en medio de la lucha que está teniendo, y también secuestran a un miembro del ejército con sus hijos, entonces a un oficial del ejército. Decía, ¿qué pasó? ¿No era que vamos a negociar? ¿Qué son ese tipo de acciones? Y eso, por supuesto, despierta todas las críticas de toda la sociedad, porque dice, no hay voluntad de paz de los grupos armados. Y eso sí, más o menos, solo estoy hablando del caso del ELN. Tenemos otros grupos, como es el caso de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Este grupo también es conocido como el Clan del Golfo, es un grupo narco-paramilitar. Y este grupo, lo que pasa con él, es un grupo que es un grupo paramilitar muy centrado en la actividad del narcotráfico, pero que quiere tener una reivindicación política. Entonces, por eso está el nombre. Las autoridades lo llaman el Clan del Golfo, ellos se autodenominan las autodefensas gaitanistas de Colombia, porque ellos, el gaitanismo en Colombia está asociado con ese líder que mataron en los años 50, que representaban las ideas populares, y aparentemente este grupo quiere reclamar esas banderas, que está luchando por esas, obviamente en una pretensión de decir somos una propuesta política. Y eso también tiene que ver cómo nos vamos a sentar a negociar con un grupo que se comporta como un grupo narcotraficante y paramilitar que dice ser una propuesta política. Esa es otra dificultad, y estamos hablando, digamos, de los actores mucho más grandes que hay al respecto de los desafíos que tiene Colombia para realizar la paz. También hay otros grupos que son esas pequeñas disidencias que están ahí metidos, que son grupos que también tienen ese mismo comportamiento paramilitar, que te puedo nombrar una gran cantidad de grupos como son los Pachenca, los Caparros, los Pelusos, los Contadores y otros que operan, digamos, en grupos mucho más pequeños que han sido fragmentados de esos grupos mucho más grandes, que son pequeñas disidencias que buscan en cierto modo controlar una parte dentro de la cadena del narcotráfico y demás. Pero ¿cuál es el problema? Que este tipo de grupos ejercen violencia contra la población civil, que quieren controlar territorios, que quieren controlar rutas, que quieren controlar actividades económicas, bien sea desde las legales a través de la extorsión, o controlar las economías ilegales, principalmente la minería. Y nos lleva a un último actor que nosotros tenemos y que el gobierno se propone negociar, que son lo que yo te decía, las bandas criminales, que son esas bandas que hacen las extorsiones, que se dedican al microtráfico, que controlan la población en el barrio, en la ciudad, los robos y demás, pero que son herramientas muy poderosas, valga la pena decir, de estos grupos que son mucho más grandes. Entonces nos encontramos un escenario para la paz donde tenemos grupos muy tradicionales con grupos nuevos. Eso es un poco lo difícil que tiene esta propuesta, porque el público se puede preguntar es ¿qué tan posible es que esto salga bien? Y es un poco donde podríamos como comenzar a plantear el escenario de lo que busca el gobierno. Eso sería como mis comentarios iniciales. Ahora bien, ¿cuál es una de las problemáticas que nosotros tenemos si le damos, digamos, tú que estudias como parte del tema de la seguridad, es cómo hacemos para diferenciar los grupos? ¿Sí? Hay algo en la teoría de la seguridad que es muy claro, que se llama la teoría de la convergencia, convergence, que nos dice los grupos o son criminales o son políticos. La teoría de la convergencia plantea esencialmente es que los grupos no son necesariamente ni lo uno ni lo otro. Pero aquí viene la parte importante, es cómo estos grupos se están definiendo a sí mismos. Cómo estos grupos se definen para tener una pretensión política, porque tú no negocias, tampoco combates de la misma manera a un grupo armado que un grupo político. Y eso es un poco lo que nosotros tenemos aquí diferente, porque estas son organizaciones híbridas. Y eso es un poco lo que ha crecido en la literatura de los estudios sobre el terrorismo y demás, es que no podemos definir las organizaciones de la misma manera.
de la manera que tradicionalmente lo hacíamos. Y eso también tiene que ver con todas las políticas de contrainsurgencia que nosotros queremos aplicar. Es decir, hoy en día nosotros no podemos combatir la guerrilla exactamente como se combatió la guerrilla en los años 70. Y aún seguimos manejando mucha de esa literatura y eso hace que sea mucho más desafiante porque si tú miras, la definición canónica de la guerrilla es que ¿cómo acabas una guerrilla? Quitándole el apoyo a la población. Bueno, las autodefensas gaitanistas no les importa tener el apoyo de la población. Entonces es una estrategia famosa de contrainsurgencia centrada en lo que dice ganar las mentes y los corazones de la población y quitarles el apoyo popular. No les sirve. El campo de batalla de estos grupos armados no son el apoyo de la población, no quieren tomarse el poder. Entonces no nos sirve la teoría y todo lo que es escrito sobre ese tipo de literatura, sino que es la economía de las rentas ilegales, el control sobre esos negocios, el control de la población para garantizar el buen funcionamiento de esos negocios. Y eso implica que la estrategia que nosotros tenemos es mucho más diferente a lo que esperaríamos de la literatura tradicional. Ese es un primer desafío que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a definir esos grupos? ¿Por qué? Porque el gobierno nacional existe un marco legal. Entonces, sobre ese marco legal hay un marco legal para negociar con grupos políticos que tengan una propuesta política. Entonces, así se hizo en anteriores procesos de paz. En los años 90 se planteó con la guerrilla del M-19 a la que perteneció el presidente Gustavo Petro, digamos que dice que fue un proceso de paz exitoso porque en ese marco de crear una nueva constitución en Colombia en el año 1990 se integró esta guerrilla, se integró el EPL, que era otra guerrilla de orientación maoísta, una guerrilla de raíces indígenas que era el Quintín-Lame, y eso se transformó en un nuevo proyecto político que fue la Constitución de Colombia del año 91. Ahora con estos grupos que nosotros tenemos que exigen ciertas reformas sociales porque es la visión de que es un grupo político que tiene un social grievance que quiere cambiar el país, pero en realidad no lo son. Entonces ahí ya no nos aplica ese marco legal, sino nos aplica es una ley de sometimiento a la justicia, que en este momento Colombia no tiene ese marco legal y que es parte del debate político. Te cuento así a grosso modo. ¿Cuál sería las soluciones al conflicto armado? Opción A, lo hacemos por la vía militar, que muchos lo apoyan. Lo hacemos a través de una negociación política, pero viene el problema, esto no es un grupo político, entonces, ¿cómo hacemos? Tercero, pongamos una ley de sometimiento a la justicia. Entrega de armas tienen que tener unas penas. En ese sentido, la pregunta sería ¿qué les ofrecemos? ¿Qué incentivos tienen estos grupos para poder someterse a la justicia? Me refiero a que ellos manejan recursos muy grandes. Entonces piensa en temas como lo siguiente. Van a pagar, si tú eres un soldado raso de estos grupos armados, vas a pagar 4 años en penas restaurativas. Es decir, no vas a tener prisión, ya fue la propuesta que hizo el gobierno, vas a tener 4 años que no vas a estar en prisión, sino que vas a tener que hacer actividades de reparación. Por supuesto, confinados en unos lugares especiales, pero técnicamente no estás en prisión y tienes que hacer acciones restaurativas. Si tú estás más allá y has cometido algunos crímenes, ¿qué hay? Van a ser 8 años de prisión más 4 años de penas restaurativas que se convertirían más o menos en 12. Y los mandos más altos, dependiendo de las cosas que confiesen y demás, pagarían 8 años de prisión también y se extendería 4 a 8 años más de penas restaurativas siempre y cuando se cuente la verdad. ¿Sí? Entonces empieza a ver todo este marco también porque es una ley de sometimiento a la justicia muy particular, porque también pasa por cosas como el tema de la verdad, la justicia y la reparación, que es parte, digamos, de esos procesos de verdad que incluso aquí en Argentina ha habido, de saber qué pasó con el conflicto armado. Muchas personas, sobre todo de la oposición y de la derecha, y, digamos, del gobierno anterior, digamos, de la línea de Álvaro Uribe, que representa... conocen aquí a Álvaro Uribe, ¿cierto? De la derecha en Colombia y que el gobierno Duque era de la línea de Uribe. Entonces, ellos dicen esto es un apremio al narcotráfico, porque no van a pagar penas, ¿sí? No van a tener nada. Como un bemol para tener en cuenta, cuando se hizo la negociación de Uribe con los paramilitares, ellos cumplieron unos años de prisión, más o menos 8, otros fueron extraditados a los Estados Unidos. Digamos que eso es el asunto que no se ha aclarado. Lo más importante para estos grupos narcotraficantes es que les garanticen no extradición.
En el caso de Uribe en el año 2002, cuando negocia con los paramilitares, él los envía a Estados Unidos como parte de saldar penas. Bueno, los acusa de que siguieron con actividades de narcotráfico. Para otros sitios en Colombia dicen que fue porque estaban empezando a juntar los nexos de la élite política con el paramilitarismo. Pero el punto es que incluso la propuesta de sometimiento a la justicia que hay ahora parece ser mucho más dura que la que tuvieron con los paramilitares. Sin embargo, recibe muy fuertes críticas de la oposición diciendo que es casi ser laxo o premiarlos. Y el principal elemento que hay tiene que ver con que los líderes de estos grupos tienen la capacidad de conservar el 6% de los recursos que ellos tengan, siempre y cuando, si no estoy mal, no superen los 10.000 salarios mínimos colombianos. Digamos, hay un tope, y después si esa cifra, ese 6% sobrepasa esa cifra, pues no importa, es hasta el 6 o si no hasta este número. Ellos creen que eso es una forma de premiar a los narcotraficantes. Sin embargo, si uno lo piensa más, esto ha sido algo que ya está en la ley. O sea, en la propuesta que hace el gobierno Petro de la ley de sometimiento, pues no es algo nuevo, ¿sí? No es que esté cambiando las normas que hay. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre ahorita, Agustina? No hay un marco legal que se esté discutiendo en el Congreso, ¿sí? El gobierno colombiano, el gobierno del Estado Petro, rompió su coalición de gobierno anteriormente, y eso llevó a que en el marco de otras reformas que también tiene, aunque para él el corazón es su propuesta de la paz total, él también tiene la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral. Y eso le ha tenido un costo político muy alto porque ha debido romper su coalición de gobierno. La ley de sometimiento se presentó al Congreso de Colombia y sencillamente ni siquiera se votó. Eso hace como un contrapié, digamos, es un tropiezo para que este tipo de procesos, porque yo cómo voy a negociar con los grupos nuevos narcoparamilitares si no tengo que ofrecerles. No hay ningún incentivo de lo que hay ahí. Y eso es un poco las dificultades que enfrenta este fenómeno de la paz total y las críticas que hay, ¿sí? Hay una oposición dentro del legislativo, hay una oposición, digamos, en algunos lo llamarían el lawfare, que es como ponerle todas las trabas legales que puedan haber o que puedan ser posibles a las normas que hay. Incluso frente a la ley de paz total, que es un poco la ley de orden público en Colombia, que permite negociar con grupos armados, pues ya cursa una demanda por el procedimiento legal con la que se aprobó. Es decir, se buscan poner todas las trabas posibles a ese proceso de paz que hay. Entonces, hay unos desafíos y hay unas críticas muy claras, digamos, desde el procedimiento, desde la naturaleza de los grupos armados que existen. Pero yo quisiera agregar otro, y es la misma dinámica que tiene el conflicto armado colombiano. Y esto es algo que no se habla mucho en la literatura y que, digamos, no se suele dar, y es que hoy en día, y era un poco lo que comentaba antes y ahora sí quiero profundizar, es ¿qué entendemos nosotros por conflicto armado en Colombia? Nuevamente tú decías, es el Estado contra las guerrillas, pero tenemos Estado contra guerrillas, guerrillas contra disidencias, Estado contra guerrillas y disidencias, grupos nuevos paramilitares contra las guerrillas, las disidencias y el Estado, y el Estado contra ellos, enfrentamiento entre las disidencias y los grupos narcoparamilitares, los grupos criminales y los grupos narcotraficantes, ¿sí? Es decir, cada vez el número de actores y de elementos y de relaciones que están ocurriendo son mucho más grandes en el caso colombiano, y entonces hoy en día no nos sirve esa visión tradicional de la insurgencia y la contrainsurgencia de buenos o malos, sino que tenemos un problema complejo. Y eso exige otras formas de entender nuestro conflicto armado, porque es un conflicto muy complejo, y aquí viene algo importante que, digamos, desde estos espacios, desde la teoría de las relaciones internacionales es importante, y es, por ejemplo, pensar en desarrollos sistémicos que están ocurriendo. ¿A qué me refiero? Hoy en día hay dinámicas de que estos grupos, incluso dando de baja los elementos que hay. Primero, voy a plantear, tenemos diferentes actores. Hay actores que tienen más peso que otros. Unos son más grandes, otros son más pequeños. Hoy en día hay grupos armados de 3 o más personas. ¿Sí? Esa es la definición de un grupo armado organizado. 3 o más personas. Es decir, que ya tengo 3 personas que están haciendo actividades delictivas, extorsionando gente con armas. Tengo un grupo armado que tienen un poder frente a la gran, por ejemplo, la gran organización que es el ELN, que opera en casi toda Colombia, o las autodefensas gaitanistas o el llamado Clan del Golfo. Y tengo una línea muy intermedia de actores con diferentes zonas de poder. Eso es una problemática que hay. Además de eso, dentro de todos estos sistemas de actores que hay,
tienen dos tipos de relaciones. En algunas zonas cooperan, porque ha habido cooperación entre los grupos para operar el negocio del narcotráfico muchas veces, o las rentas ilegales, o se dividen territorios, o para combatir otro grupo que esté ahí. Si, por ejemplo, en algunas zonas las autodefensas gaitanistas se han unido con el ELN para combatir a los grupos disidentes de las FARC, como la Segunda Marquetalia, eso ocurre. Pero por otro lado, hay competencias entre esos grupos. Entonces, la escala de violencia que hoy en día en Colombia es interesante porque está principalmente concentrada en la violencia entre esos grupos. El gobierno colombiano trató de hacer un proceso de cese al fuego entre ellos, digamos, ya ahorita hablaríamos de eso, pero en ese cese al fuego, en cierto modo, muchos grupos hicieron el cese al fuego con el Estado colombiano, con las Fuerzas Armadas, y la violencia se arraigó contra las Fuerzas Armadas, pero se multiplicó entre ellos. Entonces unos dicen, ¿qué paz total puede ser esta si lo que están haciendo estos grupos es aprovechar ese cese al fuego para aumentar su poder, para expandirse a otros territorios? Sí, eso es un poco lo que queda también como la crítica, ya que hablamos de otra cosa. No solo es cese bilateral, grupos armados Colombia, sino que también es necesario un cese multilateral entre todos los actores armados que hay en el país. Eso aún no se ha puesto sobre la mesa, pero parece que sería parte de la solución, porque es esa la violencia que está afectando a la población civil. Cuando yo te comentaba que el ELN hizo un paro armado en el Chocó, no lo hizo por controlar la población, lo hizo era para combatir los movimientos de las autodefensas gaitanistas. No tenía nada que ver con la lucha contra el Estado colombiano, la lucha contra el insurgente. Eso hace esa necesidad de un proceso de paz multilateral con todos esos actores, pues tratar de realizarlo. Ahora bien, ¿dónde vienen esos aspectos sistémicos? Pues que en esas relaciones de cooperación y competencia entre estos grupos armados nos ocurren dos cosas: o se fusionan y se crean grandes estructuras, o esas estructuras se atomizan y salen muchas. Hay un caso muy famoso, que hay un frente que se llama las Guerrillas Unidas del Pacífico. Este grupo surgió de un líder del Frente 19 que le decían como Don Ye o Y, ¿sí? Jason se llamaba él. Él era un narcotraficante, digamos, y lo expulsan de las FARC, del Frente 29 de las FARC, se une con otras dos disidencias, ¿sí? Con otros miembros de otras disidencias, y crea un grupo que se llamaba como los Hombres del Orden. A él lo matan. ¿Qué decimos nosotros? Listo, ya se dio de baja el cabecilla, el líder, representante, se acabó este grupo. Pues no, lo tomó su hermano y creó un grupo que se llamó las Guerrillas Unidas del Pacífico, a que le sumaron unas disidencias de otros frentes, ¿sí? Que también habían dado de baja el Frente Oliver Sinisterra. No sé si recuerdan a alguien llamado Guacho, que secuestró a unos periodistas en Ecuador, hubo una crisis binacional. Bueno, miembros de ese grupo se sumaron a este y termina creándose un grupo más grande que se llamó las Guerrillas Unidas del Pacífico. Le dan de baja a este grupo, y este grupo, a los líderes, este señor le dan de baja, y el grupo vuelve y se subdivide. Y ahora nos creó una facción de las Guerrillas Unidas del Pacífico, un grupo que hacía los contactos con los carteles mexicanos que se llamaron los Contadores, y algunas disidencias del Frente Oliver Sinisterra. Es decir, cada movimiento que está nos para como o se fusionan o se multiplican, y entonces eso hace que este sistema sea muy inestable. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que este sistema de guerrillas pareciera vuelve y se multiplica. Siempre hay una razón para crear un nuevo grupo. No solo es que están reclutando a los antiguos miembros, o sea, no solo se están rearmando los anteriores miembros de las FARC, los anteriores miembros de las guerrillas, sino que aún tienen capacidad de reclutar y aún tienen capacidad de crecer. Y eso es el problema de este enfoque sistémico que nosotros entendemos, porque a la hora de combatir estos grupos, pues se da de baja, digamos, es muy típico en la teoría de que dar de baja a los líderes es importante. En la teoría, un poco lo que nos dice es que dar de baja, más que sea efectivo para acabar estas organizaciones, es más por una forma de presentar un resultado político, ¿sí? Muy pocas organizaciones hoy en día se terminan porque se acaban sus cabecillas, y eso nos da otra característica, es que esto es una red, funciona en red, que se relacionan entre sí, que son cada vez más pequeños, que no tienen esa estructura vertical. Cuando se acabaron los grupos narcotraficantes en Colombia, se mató Pablo Escobar, y en cierto modo se pensó que toda la estructura del cartel de Medellín se acababa. Y en cierto modo fue así, y se demoró mucho en atomizarse porque gran parte de lo del cartel de Medellín lo recogen grupos paramilitares, pero más o menos era lo que nosotros creíamos. Desde la teoría creemos que si acabamos con Osama Bin Laden se iba a acabar Al Qaeda,
ya sabemos que efectivamente no es así, pero sí tiene una visión política importante para los gobiernos y decir, aquí estamos mostrando resultados. Pero si uno va al análisis a la hora de combatir eso, de los estudios de seguridad, pues se da cuenta que decapitar esas organizaciones no es tan fácil. Hay un concepto que hoy en día ha crecido mucho, que viene de la teoría organizacional, que es el de adocracia. Hoy en día esos grupos armados no tienen una estructura fija, una estructura horizontal, no tienen una cabeza, y que incluso si se le quita, la estructura sigue funcionando. Y vuelve y se fusiona y se reproduce y se atomiza y pasa por todas esas dinámicas. Y algunos autores, que esto no es de mi producto, sino autores que trabajan este tema, sobre todo en la Universidad del Rosario en Bogotá, hablan del autosostenimiento del sistema de la violencia y la guerra en Colombia, y que eso es lo que no hemos entendido del conflicto armado colombiano. Eso nos lleva a ¿qué solución? Que la solución seguramente no está por la fuerza, que seguramente la negociación es el camino y nos vuelve a llevar a esta característica, y es hablar de la paz total. Es decir, si seguimos persiguiendo estos grupos armados de la forma como lo que estamos haciendo, pues nunca vamos a acabar, porque el sistema se va a seguir y va a seguir y va a seguir reproduciéndose. Simplemente las acciones del Estado son un input más que hacen mover el sistema. Entonces, si se acaba una organización, anuncian, se acaba esta o aquella, a los pocos meses se reorganiza con miembros de los remanentes que quedan, o reclutan unos o reclutan otros, y aparece una nueva organización. Entonces parece esto de nunca acabar, como estar persiguiendo el camino al arco iris, y esto es un poco las dificultades que están. Entonces, ¿qué es la contraparte de esto? Sentarnos a negociar con todos los actores. Y esto es un poco lo que está tratando de hacer el gobierno de Gustavo Petro, pero reitero y voy, no es lo mismo negociar con todos los actores, no tienen las mismas características. ¿Qué incentivo les voy a ofrecer a ellos para la desmovilización? Que esté más allá, digamos, de ofrecer beneficios legales. Y viene el otro tema. El Estado colombiano ha tomado una posición muy pasiva, ¿sí? Ha dejado, y es un poco el reclamo que hay detrás de esto de la paz total, es que el ejército ha dejado de operar en muchos territorios y ha permitido que estos grupos, uno, ganen más poder. Porque, mira, Agustina, es sencillo. Si tú te sientas a negociar con alguien, lo más lógico y lo más probable es que ellos quisieran tener una posición de poder mucho más grande para negociar. Entonces, ¿qué están haciendo? Multiplicando sus acciones armadas, multiplicando los territorios que controlan. Y eso es un poco lo que hemos visto con cada uno de los actores, desde los más grandes a los más pequeños. Hace unas semanas salió un video de un grupo de muchachos armados en el puerto de Buenaventura. Había aparentemente un acuerdo, digamos. En Buenaventura había una banda que se llamaba La Local, era responsable de acciones muy atroces, como las llamadas casas de pique, que eran donde llevaban a la gente, o la secuestraban, la extorsionaban, y también los miembros de las pandillas pues literalmente los descuartizaban. Y eso fue unas prácticas de horror dentro de la violencia en ese puerto de Buenaventura que da hacia el Pacífico colombiano, que es el puerto más importante de Colombia, valga decir que es una ruta importante controlar ese territorio. Esta banda, que se llamaba La Local, se dividió en dos, en los chotas y en los espartanos. Y después de esa banda, lo que te decía, se trató de hacer un proceso de paz, las vendetas entre los dos miembros de las bandas, el control de territorios, como suele ocurrir, ¿sí? Pero ahorita apareció otro actor nuevo, que es una banda que dice llamarse Nuevo Jalisco, o Jalisco Nueva Generación. No sabemos si es realmente parte de la organización mexicana o solo están utilizando el nombre, pero empieza a ocurrir ese nuevo actor a desequilibrar ese sistema, y entonces la violencia retorna nuevamente a Buenaventura. Entonces, ¿qué le ofrecemos nosotros a estas bandas criminales, a estas pandillas que están fuertemente armadas como un incentivo para la negociación? No es lo mismo que lo que me está pidiendo el ELN. Entonces, eso es un poco el desafío, y cómo las combatimos, porque tú sabes, el presidente va, hace un consejo de seguridad, se militariza la ciudad, el presidente se van los militares y la violencia. Entonces, eso es un poco el problema de esas soluciones a corto plazo, soluciones de la fuerza, pero que son importantes, porque los grupos también hay que presionarlos hacia la negociación. En este momento sienten que el Estado colombiano un poco ha dejado que crezca la violencia de los países, la violencia de estos grupos armados, y que no hay presión para llevarlos a la mesa de negociación. Cosa que algunos dirían, ¿por qué fue tan exitoso el proceso con las FARC? Por un lado, la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, los golpes que le dieron a las FARC, tan constantes, digamos, en un lapso de 2 años perdieron a sus máximos comandantes en 2 ocasiones, perdieron a varios miembros del comando y del secretario de las FARC, que era parte del comando central de su estructura.
Eso ocurrió y eso lo llevó seguramente el proceso de La Habana. Ahora mismo en la paz total es, si no hay una fuerza militar más importante, algunos dicen, si no hay una presión en operaciones militares, ¿cómo vamos a llevar a estos grupos allá? Pero entonces los llevamos a la mesa, ¿cómo vamos a negociar con ellos? Y eso es un poco, digamos, en general, la situación de cómo está la paz total y cómo, incluso entendiéndola desde la teoría que tenemos, qué podemos hacer y qué podemos realizar. Entonces, eso es un poco lo que yo quería aquí ilustrarles, de lo difícil que es este proceso, de lo ambicioso que es y que aún no sabemos, digamos, para dónde va el camino. No es claro. De hecho, la misma propuesta de la paz total, por lo ambiciosa que es, no es claro hacia dónde va, ¿sí? Y eso es un poco las dificultades que nosotros podemos tener como por ese lado, y eso sería, digamos, como lo que podría comentarte así, siendo muy, muy general, sin entrar en casos aún más específicos. Como ustedes saben, crear contenido de calidad requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, si disfrutan de los episodios de Difunde Podcast, quiero invitarlos a considerar hacer una donación. Con soporte ayudarán muchísimo este podcast a que mejore cada día y que se mantenga al aire. En cualquiera de los enlaces que les voy a dejar en la descripción de este episodio, van a encontrar la opción de hacer una donación de manera segura y sencilla. Cada aporte cuenta y ayuda a hacer crecer este podcast. Realmente les agradezco mucho su apoyo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Me encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te gusta el podcast, pues te invito a recomendarlo, a compartir este episodio. Difunde Podcast está en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Espina. Y recuerda que si te gusta, difunde.